Padre, te damos gracias por la oportunidad que nos brindas esta tarde, Señor. Es un privilegio estar juntos en armonía, Señor, teniendo un solo propósito, teniendo el mismo pensamiento, Señor, de agradarte, de exaltarte y de bendecirte. Te doy gracias por este tiempo, Señor, que nos das. Bendice a tus siervos, a tus siervas. Bendice a las iglesias que este día, Señor, nos reunimos como uno solo para adorarte y para agradecerte, Señor. Recibe toda la gloria y toda la honra. ¿Cómo podré pagar tanto favor? Nunca podré pagarte lo que soy, pues antes mi vida un lamento era, hoy es una nueva canción que vengo a entonar con el corazón. ¿Lo puede decir? ¿Cómo podré pagar tanto favor? Nunca podré pagarte lo que soy, pues antes mi vida un lamento era, hoy es una nueva canción que vengo a entonar con el corazón. Solo puedo alzar mis manos, solo puedo alzar mi voz y decirte que te amo, oh Señor. Nada tengo de mí mismo, todo me lo diste tú, y es por eso hoy elevo a ti mi voz. ¿Cómo podré pagar tanto favor? Nunca podré pagarte lo que soy, pues antes mi vida un lamento era, hoy es una nueva canción que vengo a entonar con el corazón. Solo puedo alzar mis manos, solo puedo alzar mi voz y decirte que te amo, oh Señor. Nada tengo de mí mismo, todo me lo diste tú, y es por eso hoy elevo a ti mi voz. Solo puedo alzar mis manos, solo puedo alzar mi voz y decirte que te amo, oh Señor. Nada tengo de mí mismo, todo me lo diste tú, y es por eso hoy elevo a ti mi voz. Es por eso hoy elevo a ti mi voz, y es por eso hoy elevo a ti mi voz. Vamos a darle un aplauso al Señor, hermanos. Apláudale. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. ¿Por qué no se tome un asiento? Tome un asiento, mis amados. Gracias, hermanos, por su trabajo. Gracias. Señor, premie sus corazones. Bueno, hermanos, continuamos con la actividad. Su servidor, Pastor Leo Carranza. Vengo de Ciudad Juárez.
de cártel diferente, ¿verdad? Y dije, a ver cómo me va en Tijuana, hermano. Pero bueno, gloria a Dios. No traigo armas, ni tampoco polvito de ese de ese raro, ¿verdad? No traigo nada de eso, hermanos. Traigo un pensamiento que el Señor desea que conozcamos. Me tocó un tema, hermanos, que esto me gusta, esto de los temas. Fantástico, hermano, le doy gracias a Dios, porque estamos hablando de un legado. Y yo quisiera, hermanos, compartir con ustedes un pensamiento que el Señor puso en mi corazón. La Biblia dice que el que hable, hable conforme a las palabras del Señor. Y yo le pido que oremos juntos para que el Señor nos hable conforme a su palabra. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Vamos a orar. Padre, te damos gracias. Te pedimos, si bien te parece, Señor, que nos hables, que tu buena palabra, Señor, descienda como la buena lluvia que cae del cielo, que causa un propósito en la tierra, Señor, que moja, que la hace germinar, que la hace producir y da vida a aquel, Señor, que la trabaja. Te damos gracias y te pedimos que envíes tu buena palabra, Señor. En el nombre de Jesucristo te damos gracias. Amén y amén. Quiero hablarles del legado, hermanos, del legado de un padre, lo que nos deja un padre, y quiero hablarles acerca del ministerio apostólico. Obviamente nuestro padre y pastor, pues él es nuestra cabeza principal y él es nuestro apóstol, a él seguimos, a él se le ha dado la comisión, pero a veces perdemos de vista la gran relevancia de lo que es un ministerio apostólico. A veces no le damos la proporción, la importancia que hay en un ministerio apostólico. La Biblia dice que la iglesia debe estar trabajada, fundamentada bajo la perspectiva de apóstoles y profetas con respecto a la doctrina. Y a veces nosotros nos quedamos muy cortos, hermanos, de entender algunos aspectos importantes y la riqueza que hay en un ministerio apostólico. Hablo como ministerio. ¿Estamos aquí? Quiero, dentro del tema que me toca compartir, hermanos, dice que debo de hablar de algo vivido y de un testimonio. Bueno, pues yo voy a tratar de sujetarme a eso, ¿verdad? Pero ¿qué podemos hablar de nosotros, hermanos? Muy poco. Les voy a narrar algo muy breve. Hace 23, 24 años, huyendo de Dios y escondiéndome de Él en un lugar en Sonora, San Carlos creo que se llama, en el Golfo de Cortés, ahí en un lado de Guaymas. ¿Sí hay gente aquí de Guaymas? ¿Nadie de Guaymas? ¿No? Pero sí hay de Sonora. Sí, ¿verdad? Que sí existe ese lugar. Sí, pues era muy joven, hermano, huyendo de Dios. Dios me apareció en ese lugar y me dio instrucciones específicas, concretas. Y me dio algunas señales específicas, pero de todo lo que el Señor me dio en ese lugar, me dio un nombre que yo no conocía. Me dijo, vas a regresar a tu ciudad y vas a desarrollar un trabajo que te he asignado. Cuando llegues a tu ciudad te van a pasar 3 cosas. Y no le puedo platicar todo eso porque si no se va en la plática sola. Y no quiero hablar de mí, quiero hablar de lo que pasó. Y entonces el Señor, dentro de las cosas, me dio un nombre de una persona que yo no conocía. En aquel entonces el internet no es como
como ahora, y me dio el nombre de una persona que se llama Otto Azurdia. Nunca lo había escuchado, nunca lo había visto. Me dijo que me acercara porque él me iba a cobijar y a través de su vida me iba a enriquecer. Y duré muchos años, hermano, mucho tiempo buscando a Otto Azurdia. No sabía quién era, no sabía dónde encontrarlo. Hasta que di con un pastor en El Paso, Texas, y él fue quien me ayudó a conocer a ese Otto Azurdia. No lo digo despectivamente, en ese momento yo no sabía quién era, no tenía ni la más mínima idea. Pero Dios me dio una promesa de prosperidad a través de alguien que yo no conocía. Yo no conocía ni su testimonio ni nada. Y entonces a través de los años el Señor me ha enriquecido de una manera tan fantástica, hermanos, y que ahora puedo entender que es a través del ministerio apostólico, a través de la vida, obviamente, de nuestro pastor. Y yo quiero ir a la Escritura. ¿Sí puede ir a la Escritura, hermano? ¿Sí trae Biblia? Porque ya la Biblia como que está en peligro de extinción, hermano. Y entonces, ¿sí trae Biblia? A lo mejor usted ya conoce todo, hermano. Fíjese que en Deuteronomio capítulo 28, verso 12, a ver si lo puede. No está apagado. En Deuteronomio capítulo 28, verso 12, hay una declaración interesante que me gustaría que consideráramos. Recuerde el tema, el legado de una paternidad, de un padre. Amén. En este caso, hablar del ministerio apostólico. Deuteronomio, por favor, 28. ¿Ya lo tienen todos? Miren lo que dice la palabra del Señor, por favor. Dice, verso 12, dice: abrirá el Señor, escuche, abrirá el Señor su buen, ¿qué dice? A ver, otra vez diga, su buen tesoro. Déjeme leerlo completo. Dice: abrirá el Señor para ti su buen tesoro. Y luego, ¿qué dice? ¿Qué es el buen tesoro? Diga conmigo: el cielo. Abrirá pues el Señor para ti su buen tesoro, los cielos, para dar lluvia a su tierra en su tiempo, y para bendecir toda la obra de tus manos. Y tú prestarás a muchas naciones, pero nadie podrá tomar de ti prestado, dice esta versión. Bueno, entonces yo quiero hablarle de la riqueza del ministerio apostólico, de lo que implica ser enriquecido realmente. En 1 Corintios, hermano, dice claramente que Pablo da gracias, dice, por la gracia que ha sido dada a vosotros, dice, porque en todo habéis sido, ¿qué? Enriquecidos. Vamos, recuerden los que me conocen, hermano, la introducción dura 45 minutos y en 5 minutos le digo lo que el Señor quiere de usted, y de mí también. Y entonces, hermano, qué declaración lo que acabamos de leer. Pero 1 Corintios dice, hermano, doy gracias al Señor, dice, por vosotros, dice, por la gracia que os ha sido dada. Dice, de tal manera que en todo habéis sido, ¿qué? Enriquecidos, en toda palabra, en todo conocimiento. Y luego hace una declaración, dice, de tal manera que no os falta nada en ningún don. Déjeme explicarle algo sencillo. ¿Cómo nos damos cuenta, hermanos, que una persona en este mundo es rico? Diga conmigo, pues por lo que tiene. ¿No? ¿Estamos aquí? ¿Qué tiene? Pues tiene una buena casa,
tiene tal vez sus empresas, su negocio, sus cuentas en el banco. Y entonces nosotros a esas personas les llamamos ricos. Pero en el Señor la riqueza no se mide en función a algo que perece, sino a algo que permanece. Y entonces, ¿cómo me doy cuenta yo? De acuerdo a lo que dice 1 Corintios, ¿cómo me doy cuenta yo que soy rico o soy pobre? Recuerde que a una de las iglesias del Apocalipsis el Señor le dice, tú dices, una versión dice, tú tienes el concepto de que eres rico y que no te falta nada. Pero yo te digo que eres esto, que eres aquello, pobre, miserable. No lo quería decir, pero sí se lo dijeron, ¿verdad? Y entonces a veces tenemos que entender los conceptos de riqueza, porque la riqueza es la riqueza material es una consecuencia nada más, es una añadidura. Nosotros debemos de estar enriquecidos en todo, hermanos. Diga conmigo, en todo. Y entonces dice ahí, de tal manera que no te falta ningún don. Bueno, vamos a leerlo, ¿le parece? 1 Corintios, vaya a 1 Corintios, por favor, si es tan amable. Primer libro de Corintios, capítulo 1, si le parece bien, ayúdeme a ir ahí para que podamos nosotros tener algún fundamento. Dice el verso 4, siempre doy gracias a mi Dios por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús, porque en todo, ¿y qué es todo? ¿Qué es todo, hermano? Todo. Dice, porque en todo fuiste enriquecido en él, en toda palabra, en todo conocimiento, así como el testimonio acerca de Cristo fue confirmado en ustedes, de manera que nada os falta. ¿Qué dice? En ningún don. Déjenme explicarle esto rápido, porque esta es una introducción. ¿Ok? ¿Cómo me doy cuenta que una persona es rica? Diga, a través de lo que tiene. Pero en Dios la riqueza no se mide así. La riqueza se mide a través de dones. ¿Qué quiere decir? Que a mayor manifestación de dones, mayor es la riqueza. Si usted quiere saber qué tan rico soy en el Señor, usted debe de ver mis dones. Si usted pisa una iglesia y hay profecía, y hay lenguas, y hay milagros, y hay sanidades, y hay palabra de ciencia, entonces entendemos que es una iglesia enriquecida. ¿Y cómo no iba a estar enriquecida Corinto si por ahí pasaba Pablo, por ahí pasó Timoteo, hombres poderosos en palabra y en conocimiento? ¿Estamos aquí? Inclusive, déjeme decirle que la Biblia dice que debemos de alcanzar la estatura del varón perfecto. Pero ¿alguien me puede decir cuánto mide el varón perfecto? ¿Cuánto mide? No, sí, la estatura de Cristo es como es una referencia. Cristo es nuestra referencia. Si yo pudiera poner una escala y entonces pongo ahí todos los dones, ¿cuántos dones hay, hermanos? ¿Cuántos dones hay? Diga conmigo, hay infinidad, pero registrados primarios hay 12 y 5 ministeriales, 14 dones. Por eso es que estamos en cuanto a los dones, es un número de una dispensación. Esta es la dispensación de la gracia. De esto nos ha estado hablando el pastor Arturo Garduño en la enseñanza allá en México. ¿Cuándo se conectan, por cierto? Pastores, ¿sí se conectan?
¿verdad? Que nos ha estado hablando de esto. Entonces, ¿cómo me doy cuenta que una persona está enriquecida a través de lo que tiene? Un buen automóvil de buena marca, su vestimenta, sus joyas, sus cuentas, sus negocios. Ese cuate, diga conmigo, tiene. Pero ¿cómo evidencio yo la riqueza en Dios? A través de dones. A través de los dones. ¿Cómo identifico que una iglesia está enriquecida? A través de los dones. Este tema da para más, pero no es el tema. Es una introducción. ¿Ok? La primera vez que pisó mi pastor y padre, Juárez, la primera predicación la fundamentó en una cita bíblica de Deuteronomio 8, que dice: yo te he dado el poder para que generes riqueza. Esa es la primera predicación, la primera impartición, ¿sí?, que dio el apóstol, nuestro querido pastor y padre, en Juárez hace cerca de 22 años. Como 22 años. La palabra poder no está hablando de un poder natural, porque si así fuera, pues nos vamos a un gimnasio, ¿verdad?, para ponernos fuertes. La palabra que aparece ahí está hablando en cuanto a capacidad. Cuando dice yo te he dado el poder, está hablando de capacidad. Y los dones son capacidades. No son capacidades de fuerza humana, son capacidades que te da Dios. Efesios dice que esas son herramientas para la capacitación de la iglesia, para el desarrollo. Estamos aquí. A ver si no le apago como el hermano. Ahí está. Entonces tenemos que entender algunos aspectos porque no es el tema. Esta es una introducción. Yo lo que quiero que vean es el gran legado que tenemos a través del ministerio apostólico. El gran y poderoso legado. Desgraciadamente hace algunos años nos dejó nuestro querido apóstol Víctor, que creo que la mayoría de nosotros lo amábamos sinceramente, y fue una pérdida terrible. Pero esa lámpara que alumbró en México, una lámpara fantástica, hermano, con una revelación fantástica, con dones fantásticos, se apagó y dejó un buen hueco terrible. ¿Cómo un presbiterio va a llenar el hueco de una lámpara tan maravillosa? Esa es una barbaridad. El presbiterio solamente ayuda a tener orden. Es todo. Ni somos más que ustedes, ni usted es mayor que yo. Tenemos un padre en común. Se llama Otto René Azurdia. Él es. Acuérdense que nuestro pastor Víctor decía: no me volteen a mí, Él es. Al que llamaron, Él es. Al que le dieron la visión, Él es. ¿Se acuerda cuando nos decía? Y nos decía una y mil veces: Él es. Voltéenlo a ver, Él es. Pero Él hablaba de lo que implica el ministerio apostólico. El ministerio, hermano, cuando uno entiende estas cosas, cuando uno entiende, hermano, no menosprecia lo que es la sombra apostólica. Hay gente, hermano, acabamos de pasar el lunes la reunión de pastores con nuestro apóstol, y dio una enseñanza, por cierto, fantástica. Hay mucha gente que ni se conecta, hermano. Hay pastores, bueno,
con decirle que un pastor estaba predicando, mi pastor, y me mandó un mensaje dándome un tema. Y este ingrato anda en Cholula, como dijo don Ramón, no está conectado, está conectado con sus intereses. Y entonces a veces menospreciamos lo que es el ministerio apostólico. Y ese es un legado, pastores. Iglesia de Cristo es un legado. Estamos aquí. Cuando el Señor me aparece en el Golfo de Cortés, en Sonora, ahí en San Carlos, me dijo varias cosas y me dio el nombre de ese hombre. En aquel entonces, a saber quién era. Yo no sabía la proporción y la dimensión de lo que era un ministerio apostólico. Era un completo ignorante, hermanos. Pero cuando entendí la riqueza, cuando entendí el valor, hermano, de lo que es realmente llamada final, es que llamada final va muy por encima de Otto Azurdia. Va más allá, es algo exponencial, porque él en algún momento tal vez se retire o tal vez parta con el Señor. Esperemos que falten muchísimos años, pero después de que no esté, ¿qué va a suceder? Cuando falleció nuestro pastor Víctor, recibí bastantes llamadas. Me hubiera gustado decirles un par de llamadas, pero recibí bastantes llamadas preguntándome: Leo, ¿qué vas a hacer? Dije, ¿qué voy a hacer? Pues vamos a hacer lo que el Señor nos ha asignado. ¿Estamos aquí? ¿Cómo que qué vamos a hacer? ¿Qué te puso a hacer el Señor? ¿Qué te asignó? ¿Qué te encomendó? ¿Estamos aquí? Entonces, hermanos, vamos entrándole un poquito ya al asunto del tema. ¿Por qué es importante el ministerio apostólico? ¿Por qué tiene tanta relevancia? Porque al ministerio apostólico, y este es el legado que nos va a dejar, nos lo dejó el apóstol Víctor y también nos lo va a dejar nuestro Padre en la fe. Y yo quiero que lo valoren, iglesia de Cristo, iglesias de Cristo, que lo valoren mucho y que le den la dimensión que es. La Biblia dice que debemos de ser edificados bajo el fundamento apostólico y profético. Son fundamentos. Por eso es que el Señor le dijo a Pedro, a un apóstol, le dijo: yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré ¿qué? Mi iglesia. Pero le dijo algo más, y ese es el punto de este mensaje o de esta enseñanza. Le dijo: yo también te daré ¿qué? ¿Te daré qué? Diga conmigo: llaves. Es a donde quiero llegar, a las llaves. Porque el ministerio apostólico abre dimensiones que usted no se imagina. ¿Estamos aquí? Diga conmigo: te daré las llaves. Otra vez diga conmigo: te daré las llaves. Y este es el legado, pastores e iglesias. Este es el legado que nosotros hemos recibido. No vamos a recibir, ya lo hemos recibido. Porque nuestro Padre nos ha heredado en vida. En vida. Yo ya no tengo a mis padres, pero cuando mis padres eran grandes, que mi papá murió como de 84 años. ¿Dónde estaba mi padre? Y en vida él repartió a sus hijos. Y recuerdo que un día me llamaron, fui a su casa. Recuerdo que
que mi mamá sacó las escrituras de sus propiedades, de su casa, y me las puso en mis manos. Mi papá me entregó el derecho ejidal él era un ejidatario. ¿Sí saben lo que es ejidatario, verdad? Y me dijo: hijo, todo lo que hay de nosotros es para tus hermanos, pero estas escrituras se las vas a dar a tu hermano Miguel. Mi hermano mayor se llama Miguel y él está discapacitado. Es nuestra voluntad, hijo, que nuestra casa sea de tu hermano. Te vas a asegurar de que cuando nosotros no estemos, le vayas a entregar a tu hermano todo lo que es de él. Todo lo que hay en las cuentas de banco y todo lo que tenemos en efectivo, dinero, lo que sea, repártanselo entre tus demás hermanos. En vida, diga conmigo, en vida. Nosotros ahorita con este tema se nos tiene que abrir una dimensión de la riqueza que ya hemos heredado. ¿Estamos aquí? Ya hemos heredado. ¿Estamos aquí? Bueno, vamos a hablar de esto. Ok, vaya por favor a la Biblia, capítulo 24 de Lucas. Capítulo 24 de Lucas. Cuando lo tenga me lo dice. ¿Ya lo tiene? Vamos a leer unos versículos. ¿Qué le dije? Muy bien. Lucas 24. Esperen, porque a veces mi Biblia dice otras cosas, hermano. Gloria a Dios. Quiero, antes de leer estos 3 versículos, dice la Escritura que cuando Cristo fue crucificado, dice que 2 personajes iban caminando a una ciudad llamada Emaús. Dice que eran de llamada final porque iban discutiendo. Y dice que estaban tristes. Y entonces dice que el Señor les aparece en el camino y les dice: ¿qué plática tenéis entre vosotros? Y entonces empiezan a decirle: bueno, tú eres el único que no sabe lo que ha pasado. ¿Estamos aquí? ¿Han leído ese versículo? Y entonces el Señor, recuerde que el ministerio apostólico tiene llaves, dimensiones que se abren. Ahí Jesús utiliza 3 llaves fantásticas. La primera de ellas, bueno, vamos a leerlo, ahora sí vamos a leerlo, ¿va? Yo le platicaba de esto de llamada final, que por ahí van caminando. Y entonces vaya por favor hasta el verso 31. Dice, verso 30, dice: y sucedió que al sentarse a la mesa con ellos, tomó pan y lo bendijo, y partiendo, lo que dice, les dio. ¿Cómo es el pan que nos da de comer el ministerio apostólico, hermano? ¿Cómo es ese pan? Es un pan sabroso, lindo, delicioso, hermano. ¿Estamos aquí? Y luego dice el verso 31, entonces le fueron abiertos, ¿qué? Los ojos. Hace 18 años aproximadamente, estando en Los Ángeles en una junta pastoral bimestral, como se sigue haciendo, él nos habló de un tema y lo tituló Las llaves del reino. Yo no sé si se acuerda mi pastor Carlos, ¿sí te acuerdas? Amén, qué bueno. Di amén.
No le apagué. Gloria a Dios. Ahí está, ¿verdad? No le voy a mover. Bueno, entonces ahí vemos una llave. Acuérdese, ¿a quién le dieron las llaves? ¿A quién le da llaves? Por ejemplo, cuando el Señor le aparece a Pablo, le da la encomienda y le dice: te envío a los gentiles para que les abras. Diga abrir. Otra vez diga abrir los ojos. Dice. ¿Sí? ¿Han leído eso? Una de las cosas que nos da el ministerio apostólico es que tiene la capacidad de abrir los ojos del entendimiento. Por eso es que la riqueza de las predicaciones de nuestros apóstoles, ya Pastor Víctor ya no está, pero tenemos a nuestro padre, hermano, son enseñanzas que dice uno: wow, qué tremendo. Yo no había visto ese ángulo. Hermano, esa es una bendición poderosa. ¿Se puede imaginar un predicador sin esa llave? ¿Cómo van a ser sus predicaciones? ¿De qué va a predicar? Por eso, pastores, yo sé que aquí hay varios pastores y todos son mis amigos. Uno que otro me cae mal, pero no se crea. Pero es una cosa, hermanos. Nuestro Padre nos ha dado esa llave. ¿Y sabe qué? No todos la han utilizado. Una llave que tiene la capacidad de abrir la dimensión de que la gente vea lo que por eso es que la palabra de llamada final es una palabra enriquecida. Ustedes se fijan, la iglesia central, tanto en México en su momento con el pastor Víctor, el apóstol, y en Downey, ustedes en ese púlpito pasan, hermano, gracias tan lindas. Hombres con una palabra y un conocimiento, y eso va enriqueciendo a la iglesia. Algunos de nosotros no invita a nadie a predicar, hermano. ¿Cómo lo va a enriquecer el Señor? Si la riqueza está en los vasos, todos chuecos y todos rajados, hermano, pero la Biblia dice que al Señor le pareció bien poner en esos vasitos su gracia. Entonces todos tenemos algo que dar, todos. Y entonces dice que les abrió los ojos. Diga conmigo, les abrió los ojos. Otra vez diga conmigo, les abrió los ojos. Pastores, asegúrense que su palabra abra los ojos. Porque si usted tiene ovejas ciegas, le cuento, algo está haciendo mal. Porque la riqueza ya no la heredó nuestro padre, ya está en la esquina. Y es una riqueza que pocos han considerado. ¿Estamos aquí? ¿Qué otra cosa sucedió? Dice: y se dijeron, verso 32, unos a otros: ¿no ardía nuestro corazón dentro de nosotros mientras nos abría en el camino? Cuando nos abría, nos hablaba en el camino, mientras nos abría, ¿qué? La escritura. Una llave que abre escritura. Esto yo lo recibí hace 18 años en Los Ángeles. No sé si el pastor Polito estuvo en esa enseñanza gloriosa. Y él en aquel entonces, yo era muy joven, todavía soy joven. Ayer me hicieron correr, hermano, me dolieron hasta las quijadas. Yo era muy joven, hermano, cuando oí esa palabra. 18 años. Ahora la pregunta es, a ver, pastores, ¿dónde están las llaves?
no solamente de abrir los ojos, porque la palabra impartida por el ministerio apostólico abre esa dimensión y abre la dimensión de la palabra revelada. La pregunta es, ¿y esa llave? ¿Aló? ¿Están aquí? Bueno, creo que ya se enojaron. Déjenme terminar pues. Verso 46. Fíjese bien. Estos de Maús, que ya le dije que eran de llamada final, peleoneros llegaron con los otros, regresaron a Jerusalén a dar la noticia. Y entonces, como buenos siervos, no les creyeron. Y dice que el Señor se aparece en medio de ellos. ¿Sí? ¿Han leído eso? Bueno, vamos a leer el verso 45. Entonces les abrió la mente para que comprendieran, ¿qué dice? Las Escrituras. Una llave que tiene la capacidad de que la gente entienda. La capacidad. ¿Eso no es un legado? Cuando el Señor me dijo, te vas a acercar con mi siervo Otto Azurdia, yo dije, ¿quién es ese? Y lo digo con respeto, yo hablo de hace 20, ahorita yo no le puedo faltar el respeto a mi padre, pero yo dije, ¿quién es ese? Ahí yo vi la deslealtad que hay en el ministerio de llamada final en aquel entonces. Ya no. Recuerdo, hermano, que le hablé a varios pastores y todos me decían, no te preocupes, yo te voy a cubrir y yo te doy la sombra. Y entonces el Señor me decía, yo te envié con mi siervo Otto Azurdia. Había un pastor en Guadalajara, se llama César, ya no está con nosotros, creo. ¿César qué era? García. No recuerdo. Recuerdo que él me dijo, mira, ahorita me voy y yo te ordeno y yo te impongo las manos y yo te cubro. Por eso le digo que ya ahorita ya no pasa. No, ¿verdad? Ya no, eso no sucede. Eso ya se acabó. Bendito sea el Señor que ya se acabó eso. Y entonces fíjese que le dije que sí, hermano. Cuando le dije que sí y colgué, el Espíritu Santo me dijo con gran energía, yo no te dije otra cosa sino Otto Azurdia. Y entonces le tuve que hablar y decir, hermano, con toda la pena, pero sabe que siempre no. Ya otro día le platicaré cómo encontré a Otto Azurdia. Lo busqué 2 años, hermano. Porque en aquel entonces el internet, me acuerdo que cuando me mandaba, el hermano Edwin me mandó doctrina y me mandó unos libritos y unos CDs. No sé si se acuerda el pastor Edwin. Antes no había internet. Ahorita ponga Otto Azurdia, hermano. No, hombre. Le sale ahí infinidad de información. Antes no era así. ¿Ok? Bueno, diga conmigo el legado de nuestro Padre. Diga conmigo el legado del ministerio apostólico. Un tremendo legado. A ellos se les dio llaves. A ellos se les asignaron llaves. Ellos son los fundamentos de la iglesia. Y tenemos esa riqueza. Y esa riqueza se nos ha dado. A nadie se le ha restringido. Esa riqueza está al alcance de nosotros. Yo recuerdo, yo nací en una
en una familia muy tradicional. Todos comíamos a la misma hora. Todos nos sentábamos a la mesa a la misma hora. Pero recuerdo que mi mamá, hermanos, ponía sus tortillotas de harina, hermano, en el centro de la mesa. Los frijoles ahí en el centro de la mesa. El chilito no faltaba en el centro de la mesa. Y si nos iba bien, un pedazo de carne. Y cada uno de mis hermanos se servía y tomaba como él quería. Esa misma mesa está servida y nos la han puesto ahí. El problema es que uno no quiere tomarla. Entonces vea qué declaraciones, qué bendición. Llaves que abren ojos. Hermano, qué terrible, le repito, un predicador que no tiene esa llave. Pues ¿qué estará predicando? En lugar de que vean los ingratos, los hacen más ciegos. Como el Señor les dijo a los fariseos, ¿va? Ustedes en lugar de que entren, los están sacando. Pero me impacta, hermano, me impacta la llave que uno le dijo al otro. No ardía nuestro corazón. ¿Se puede imaginar un pastor, un predicador que tiene esa llave? Que hace que el corazón arda, se cimbre. La pregunta es, ¿y quién ha agarrado esa llave? Si ya te la dieron. ¿Estamos aquí? ¿Acaso las enseñanzas de nuestro pastor? Bueno, el corazón arde, redarguye, exhorta, reprende, aconseja, sana. Y le dijo el uno al otro, no ardía. Entonces los pastores cómo se burlaron de mí cuando les dije que a veces unos predican y tienen el efecto del beso de la chilindrina. O sea, cuando le dijo la chilindrina al chavo, ¿qué sentiste? Se limpió y dijo, coraje. O sea, ¿cómo es posible que una persona después de una predicación salga enojado? Hágame el bendito favor. Su corazón debe de estar ardiendo por lo que le está impartiendo el predicador. No, pero si se va enojado, le dijo el chavo, la chilindrina, ¿y qué sentiste? Y la chilindrina toda, coraje, con coraje, hazme el favor. ¿Estamos, iglesia? Ese es el legado de nuestro Padre. Ese es el legado del ministerio apostólico, que pueda abrir esas dimensiones. ¿Estamos? La llave que abre la cabezota, hermano. Hay gente que ¿y qué te dijeron? ¿De qué fue la predicación? Ni se acuerdan de la predicación. ¿Y qué predicó el pastor? ¿Quién sabe? Que la mamá le ponía los frijoles en la mesa y que tortillas de harina. Es de lo que se acuerdan. Pero el que trae, hermano, la llave que abre la cabeza. No ardía el corazón. Es un desafío para los pastores, pero también para las iglesias. La iglesia local, no sé cuántos hay aquí. El día que dejen de cesar las lenguas, el día que no haya profecía, el día que no
se levante un profeta a hablar, el día que la palabra duerma y tenga el efecto de la chilindrina, preocúpese. Preocúpese. No le puedo decir que se vaya, hermano. Allá en mi iglesia sí les digo, váyase, váyase, huya de mí. Váyase. Y busque un lugar. Y cuando lo halle, me dice para ir a congregarme ahí. Porque yo necesito que el corazón arda, que arda el corazón. Ese es el legado del ministerio apostólico. Ese es el legado. Pero les voy a hablar de 3 dimensiones más. Y nos vamos a comer. ¿Cuánto tiempo tengo, hermanos? Es que falta otra predicación, ¿verdad? Bendito sea Dios. Bueno, pues cancelamos. No se crea. Vamos a ver otras 2, hermano. Vamos a ver otras 2. Sí quiere ver otras 2, 3. Amén. Gloria a Dios. Colosenses capítulo 4. Colosenses capítulo 4. Dice la palabra del Señor: perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias, orando al mismo tiempo también por nosotros, para que Dios nos abra una puerta para predicar, ¿qué dice? La palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo. ¿No le gustaría que se abriera esa puerta? Diga conmigo, necesitamos las llaves. Acuérdense que yo les hablé en Vallarta o en Acapulco, y ya no me acuerdo. Les dije que había reglas. Y esa regla dice que el que no entra por la puerta es un bandido. ¿Se acuerdan? Ni quisieran acordarse, pero se los vuelvo a recordar. Tenemos que tener llaves de esa puerta. No se vale hacer trampa. No se vale. No se vale andar sacando gente de las iglesias. No se vale. Eso es trampa. Eso es no someterse a las reglas. Creo que la comida no les va a hacer del todo bien, tal vez, pero es necesario. Es necesario. Pastores, iglesias, tenemos que valorar la riqueza del ministerio apostólico, el legado del ministerio apostólico. Estamos aquí. Estamos aquí. Oiga, imagínese un predicador que no tenga esa puerta abierta. Dice aquí, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo. Y si no tiene esa llave, ¿qué va a predicar? Yo creo que va a estar contando chistes aquí en el púlpito, saber. Pero cuando tiene la llave, esa llave, por eso dice, rueguen también por vosotros, para que el Señor nos abra esa puerta para dar a conocer el misterio de Cristo. Bueno, es un predicador que no tiene eso, ¿no? ¿De qué estará predicando? ¿Qué estará enseñando? Hermanos, creo que ya se enojaron. No me andes invitando, pastor. ¿Por qué no me metías ahí en el programa? Estamos aquí. Estamos hablando de un legado. Estamos hablando de la riqueza del ministerio apostólico. Ahora entiendo cuando era un joven
que me dijo: vas a buscar al que será tu pastor, y él te pondrá las manos, y sobre ti derramaré mi bendición. Un día iba manejando a Glorieta, Nuevo México. Allá se hicieron 2 retiros seguidos, por allá de 1900, no me acuerdo, hermano. O no, ya eran los 2000, pero recuerdo, hermano, que cuando uno maneja, no sé cuántos han manejado, no, pues nadie, ¿verdad? Aquí están en Tijuana. Pero el que ha manejado de Juárez a Nuevo México tiene que pasar Alburquerque, Nuevo México. Antes de Alburquerque, Nuevo México, unas, no sé, 50 millas antes, está un poblado que se llama Belém. Nadie conoce eso. No, entonces, ¿para qué les digo? Pues nadie puede decir amén. Bueno, el caso es que está ese poblado, hermano. Y recuerdo, hermano, que iba manejando. Yo tenía un carrito Nissancito 2 puertas, un Tsuru. Sí. No sé usted, pero yo le llegué a subir 12 personas, hermano. 12 personas. Y era 2 puertas. Bueno, íbamos unos arriba de otros y bueno, pero bendito sea el Señor. No me saque del tema, hermano. Entonces fíjese que caí en un éxtasis. Yo no tengo conciencia de cómo llegué a Alburquerque. No tengo conciencia de cómo pasé esa ciudad. Lo que sí recuerdo es que tengo entendido que de Alburquerque a Santa Fe, Nuevo México, son aproximadamente 70 millas, o sea, 1 hora. A mí me faltaban 30 millas cuando volví en sí. La experiencia se la cuento después. El punto es que el Señor me dijo: ten cuidado. Me dijo, cuando llegues, tu pastor te va a hacer una pregunta. Él no se acuerda, porque ya creo que ya le platiqué esto. Y entonces me dijo: ten cuidado con lo que vas a pedir. Y me dijo, hermano, 30 millas para pensar qué le iba a pedir. Entonces dije: ya sé qué le voy a pedir. No le voy a decir qué le pedí. No me insista, no le voy a decir. No, pues eso es mío, hermano. Y entonces, fíjese que cuando llego al retiro, yo dije: ahorita me le voy a poner enfrente, hermano. Y le pasaba por enfrente y no, él nomás me saludaba. Y empezó el evento, el segundo día, el tercer día. Y ya en el tercer día ya me preocupé. Y le dije: Señor, ¿será que yo me emocioné? Y será que me metí unas píldoras en el camino para perder la conciencia. Y Dios no me contestó. Se llegó el 4.º día. Y yo dije: el 4.º día con seguridad. Nada, hermano. Y llegó el cierre el viernes. Glorieta, Nuevo México. 2004, 2003, no recuerdo. Creo que fue el 2004. Que tengo hasta fotos. Y recuerdo que se llegó la clausura, se clausuró el evento y mi pastor no me dijo nada. Y yo me entristecí. Señor, se me hace que me tomé unas píldoras. Y entonces recuerdo que el pastor del Paso me dijo: Leonardo, vámonos. Pues vámonos. Fuimos a nuestra habitación. Ahí en Glorieta, Nuevo México, fue donde se ungió al apóstol Víctor y al apóstol Andy. No sé cuántos fueron testigos de ese ungimiento. Muy pocos de México estuvimos ahí, tuvimos el privilegio. Y recuerdo, hermano, que subimos las maletas. Rafa le dio al carro y yo iba triste. Dije: pues se me hace que. Recuerdo, mis hermanos,
que cuando íbamos saliendo estaba el pastor y me dijo: Rafa, pastor del Paso, me dijo: ahí está el pastor, no me despedí de él. Y paró el coche, se baja y se baja su esposa, se despiden del pastor. Y recuerdo que Rafa me dijo: no te vas a bajar. Y recuerdo bueno, eso se los cuento mañana. Sí, bueno. En la experiencia, el Señor me dijo: cuando tu pastor te diga ¿qué quieres? Ese era el punto. La clave esa era ¿qué quieres? Entonces tú le vas a decir ¿qué quieres? Y ten cuidado con lo que vas a pedir. Y entonces recuerdo que Rafa me dijo: no te vas a bajar. Y recuerdo que me bajé. El pastor los abrazó y oró por ellos. Y entonces le dije: bueno, pues vámonos. Y recuerdo que se acercó conmigo el pastor y me dijo en el oído: ¿qué quieres? Él no se acuerda. Si le preguntan, él no se acuerda. Me dijo: ¿qué quiere? Porque no era él. Era la unción que está en él, el espíritu que está en él. Entonces recuerdo que me dijo así, le dijo: ¿qué quieres? Y se la solté. No, en realidad no pedí nada más. Yo le dije: solamente bendígame. Me acuerdo que me abrazó, me puso su mano en la cabeza y me bendijo. Esa bendición me ha traído una riqueza fantástica. Bueno, le doy la última llave y nos vamos. ¿Sí? Órale pues. Sí, porque ya Cliff acá me está picando. Rápido, vaya. Segunda de Corintios capítulo 2. Segunda de Corintios capítulo 2, por favor, si es tan amable. ¿Ya lo tiene? 12, verso 12. Dice: cuando llegué a Troas para predicar el evangelio de Cristo, se me abrió una puerta en el Señor. Vea, hasta para predicar necesitamos llaves. Porque acuérdense que muchos predican a Cristo hasta para sacar feria, hermanos, y otros hasta por envidia. Sabe que cualquiera puede predicar. El asunto es traer la llave que ya nos asignaron, la llave que ya está en tus manos. Yo no sé si la has usado. Estamos aquí. Primera de Corintios 16. Primera de Corintios 16, por favor. Mire lo que dice el verso 9. Dice verso 8: pero me quedé en Éfeso hasta el Pentecostés, porque se me ha abierto una puerta grande para el servicio ¿qué? Eficaz. Hasta para eso, para poder desarrollar tu ministerio necesitas esa llave. Y hasta mi esposa me está diciendo que ya. Y como ella es la que manda, pues ya. Hermano, les puedo hablar de más dimensiones, pero voy a terminar como empecé. Abriré para ti mi tesoro. Yo también tengo dinero, hermano, gracias a Dios. Tengo un negocio, tengo la bendición de mi esposa y de mis hijos, que ese tesoro yo no lo cambio por nada. Pero el Señor dijo: te abriré mi gran tesoro, el cielo, y derramaré la lluvia, dice. ¿Sabe qué dice Isaías 55? Así como desciende la lluvia, así como cae la nieve,
así será mi palabra. Así será mi palabra. Y la hace germinar, la hace producir. Ese es el legado que ese Otto Azurdia, no lo digo despectivamente, ese Otto Azurdia que yo no conocía, me dio un legado. Y lo abrazo con todas mis fuerzas. Si hay pastores o alguien que menosprecia esa unción y esa gracia, no saben de lo que se pierden, hermano. Ustedes no saben. Pónganse en sus pies, por favor. Pónganse en sus pies. Me ayudan a ministrar un canto. Yo siento que el Señor está aquí. Siento una unción muy especial. Tienes un legado, pastor. Iglesias tienen un legado, una riqueza que sí es riqueza. El Señor le dijo a aquella iglesia: tú dices que eres rico, pero no sabes que eres pobre, miserable. Te aconsejo que compres de mí lo que sí es riqueza. El ministerio apostólico es una dimensión de riqueza incalculable. Levante sus manos y cierre sus ojos. Yo siento que el Señor está aquí. Besando tu manto, besando tus pies. Levante sus